Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón. Vamos a analizar a continuación este fallo del Tribunal Constitucional que le da luz verde a sentenciados por terrorismo a postular y a ingresar al aparato estatal. ¿Qué tan peligroso es esta situación y cómo se puede frenar? Porque lo que ha utilizado bajo el argumento de la discriminación, ese ha sido, eh, digamos, el pretexto para que se dé este fallo del Tribunal Constitucional. Ya estamos conectados con Enrique Gersi, abogado constitucionalista, y le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. ¿Qué le parece lo que acaba de dictaminar el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta la situación de caos que en esos momentos se encuentra el país? Bueno, un grave error, ¿no? Este es un fallo del tribunal que en mi concepto confunde lo que es la rehabilitación como procedimiento administrativo que está establecido en el Código Penal con la rehabilitación como un principio constitucional. Y esto requiere una pequeña explicación, porque son conceptos jurídicos que pueden ser un poco complejos. En primer lugar, el Código Penal en el Perú es anterior a la Constitución. El Código Penal es de 1991 y tiene un solo artículo, el 69, que dice que los reos, una vez de cumplir su condena y pagar la reparación civil, pueden pedir su rehabilitación al juez, que en la práctica es simplemente un procedimiento por el cual le borran los antecedentes. Eso no significa que la persona se haya resocializado, ni se haya reeducado, ni sea compatible con la sociedad. Simplemente que cumplió su pena y pagó la reparación civil. La Constitución es del 93, el Código Penal es del 91. Entonces la Constitución es posterior y establece en su artículo 139, inciso 22, que son principios de la Administración de Justicia en materia penal, tres principios: la rehabilitación, la resocialización y la reeducación. Entonces, en este fallo, el tribunal toma como rehabilitados realmente, como que ha habido un proceso de reinserción en la sociedad, a aquellos individuos que simplemente han cumplido con el procedimiento administrativo de la pena y pagar su reparación civil. Y eso es un grave error en mi concepto jurídico. Además el grave error político que supone sacar una sentencia de este tipo, declarando prácticamente que cualquier persona condenada por terrorismo no solamente puede ser candidato, sino funcionario público, profesor de escuela o cualquier cosa, y esto, como bien dice Perú 21 hoy día, puede ser ampliado inclusive para cualquier otro delito, para un violador o para un ladrón. Podríamos tener, por ejemplo, un ladrón de Contralor General de la República, porque no había ninguna manera de restringirle su derecho con este fallo, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días es que la violencia que está siendo suscitada por ciertos grupos en el sur del Perú está encabezada en su mayor caso, en su mayor parte, por excarcelados de terrorismo, como el caso de la camarada Cusi. Entonces nos encontramos pues frente a un error del Tribunal Constitucional. Por supuesto es una sentencia, las sentencias hay que obedecerlas, pero se debe buscar, en mi concepto, un mecanismo legal para corregir el error de concepto, básicamente, un error jurídico de fondo en que ha incurrido el tribunal en esta sentencia. Sobre todo porque lo que se trata de proteger es el todo, y el todo somos los ciudadanos. Y teniendo en cuenta lo que dejó el terrorismo anteriormente, estamos hablando no solamente de un tema de muertes, más de 60.000 por el lado de Sendero Luminoso, también tenemos las muertes del MRTA, los secuestros, que ustedes recordarán, todos los que nos están viendo, pero se trata de proteger a la ciudadanía. El Estado tiene el deber de proteger a la ciudadanía para que esto no se repita. Lo peor que hemos visto es que hay un tema de trabajo ideológico. Yo me pregunto, doctor Gersi, ¿un terrorista se puede rehabilitar? Bueno, claramente
un senderista, no. Hay casos en otros países, por ejemplo en la IRA, que finalmente se reincorporó a la actividad política en Inglaterra, el señor Yehudi Simon, que acabó de primer ministro en el gobierno de Alan García, han estado de una u otra manera involucrados, justa o injustamente, en imputaciones de este tipo. Pero cuando vemos a la camarada Cusi y vemos a la gente de Sendero Luminoso, resulta pues absolutamente ingenuo pensar que esa gente está rehabilitada. Todo depende de cada caso. Por eso es que tiene que analizarse caso por caso y no se puede decir, ¿no es cierto?, que una persona por el hecho de cumplir la condena y pagar la reparación civil se reinsertó en la sociedad, porque no es verdad. Esa gente no cree en la democracia. Esa gente ha reiniciado la lucha armada, ¿no? Por otros medios, lo estamos viendo todos los días, han quemado vivo a un miembro de la Policía Nacional para robarle el armamento. Esas son acciones terroristas, reprobables e inadmisibles. La democracia, Mayra, coincido contigo, no puede ser, como dicen los españoles, una democracia boba, ¿no? La democracia tiene que defenderse, la democracia tiene que respetar los derechos constitucionales, pero de todos, no solo de los reos y los presos, sino también de los ciudadanos. Hay una sentencia, una opinión consultiva en realidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso muy famoso, Escalera versus Honduras, del 2018, que es relevante para este caso. Porque la Corte Interamericana ya dijo que los derechos políticos son de dos tipos. Los derechos de los individuos a participar de la vida política y los derechos de la sociedad a ser representados por ciertos individuos. Entonces, así como hay derechos individuales, hay derechos también de la sociedad. Y si la sociedad considera que no puede ser representada por cierto tipo de personas, por ejemplo, los ofensores sexuales de menores, por ejemplo, los ladrones o los corruptos, o, por ejemplo, como en este caso, los terroristas, esas restricciones son válidas. De tal manera que yo creo que el TC, en este caso, ha tenido sentencias muy meritorias. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, la que impidió, ¿no es cierto?, que el señor Aníbal Torres tratara de hacer otra disolución fáctica días antes del golpe de Estado de Castillo, que es una sentencia que salvó la democracia, en mi concepto. Pero acá se han equivocado, y es no equivocarse, pero hay que buscarle una solución a esta, creo yo, interpretación equivocada que hace el tribunal, confundiendo lo que es la rehabilitación que está en la Constitución con la rehabilitación que es aludida en el Código Penal. ¿Qué salidas constitucionales tenemos para A ver, evitar esta sentencia? sí, yo creo que fundamentalmente hay una. Podría haber otras más, ¿no? Pero empiezo por la que considero la más práctica y que además no entra en contradicción con la sentencia. Es una ley de desarrollo constitucional de los principios del derecho penitenciario, que están establecidos, como decía hace unos minutos, en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, que son tres: la reinserción, la rehabilitación y la reeducación. Es decir, una ley que el Congreso de la República puede aprobar como una ley ordinaria, con mayoría ordinaria, simple, ¿no es cierto?, por la cual se establezcan cómo se lleva a cabo estos tres principios: cómo se obtiene la rehabilitación, la reeducación y la reinserción social. De tal manera que esto da el marco legal para que lo que la sentencia llama rehabilitación se produzca. Y de esta manera no haya contradicción entre ninguno de los principios que ha señalado el Tribunal Constitucional y la defensa de la democracia y la justicia. Sobre todo porque también tenemos que tomar en consideración los derechos de las víctimas, de los cuales la sentencia del tribunal no dice nada. Hay otra vía que podría ocurrir, y yo desconozco la defensa del Congreso en este caso, no sé qué habrá argumentado, pero el procurador del Congreso de la República, si está dentro de los plazos, podría presentar un recurso de aclaración. Ya el Tribunal Constitucional, en el famoso caso de los bonos de la reforma agraria, expidió algunas sentencias aclaratorias
Este podría ser un caso igual. A través de una sentencia declaratoria, el Tribunal Constitucional podría buscar una precisión en los conceptos que ha hecho. Pero no es necesario. El Congreso podría, desarrollando constitucionalmente estos tres principios de reinserción, de reeducación y de rehabilitación, ¿no? Crear el marco legal para terminar con estas dudas, respetando, por supuesto, hay que respetar la cosa juzgada, respetando lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, pero estableciendo otras reglas para que la rehabilitación sea considerada como tal. Hoy día la rehabilitación, Mayra, es automática. El juez no la puede negar. Tú saliste o cumpliste tu pena, pagaste tu reparación civil, automáticamente estás rehabilitado. Eso no debe ser así. Hay que modificar la normatividad legal, cambiando la ley, para establecer un procedimiento de rehabilitación que cumpla con los principios de la Constitución política, que como te decía, son tres y no solo uno. ¿Y qué puede determinar que una persona que haya cumplido su pena esté realmente rehabilitado, dispuesto a acatar las leyes de la Constitución, el respeto a la vida, por ejemplo, el respeto a la paz? ¿Qué puede garantizar ello? Bueno, tenemos algunas experiencias. Por ejemplo, el caso de España con la ETA, ¿no? En esta materia, la democracia española ha sido bastante drástica en castigar y sancionar, en inhabilitar a quienes han participado en las acciones terroristas de la ETA. En la legislación comparada tenemos distintos procedimientos para asegurarnos que una persona esté rehabilitada. En primer lugar, uno tiene que someter a evaluación el cumplimiento de la pena y la conducta de la persona. Recordamos con tristeza el episodio de la liberación del señor Antauro Humala. Todo el Perú escuchó que se le había liberado, supuestamente compurgando su carcelería por días de trabajo, haciendo dibujos manuales de Hello Kitty. Luego el mismo Humala se burló, ¿no es cierto?, de que no había hecho ningún trabajo en Hello Kitty. Eso no es rehabilitación, ¿no? La rehabilitación, la ciencia penitenciaria, es una ciencia, es una rama de la psicología criminal, en la cual se puede establecer perfectamente si una persona se rehabilitó o no, ¿no? En segundo lugar, la reeducación tiene que ser evidente. Una persona que no tiene valores democráticos y que sigue pensando en la lucha armada no está rehabilitada. Eso supone evaluar a la persona que ha cumplido la pena, que ha cumplido el pago de la reparación civil y ver que cumpla, ¿cierto?, con todos los requisitos de un ciudadano democrático, por supuesto, con pleno respeto a la libertad de pensamiento, pero también con respeto a los derechos de los demás. La regla debe ser solo una. La democracia debe ser tolerante con todo, menos con la intolerancia. Entonces, la intolerancia de los grupos subversivos que pretenden no respetar los derechos de los demás y recurrir a la violencia en contra de la sociedad no puede ser tolerada en nuestro país. Muy bien, yo le agradezco, doctor Gersi, por su explicación, por estas salidas constitucionales que usted nos está ofreciendo hoy. Y vamos a ver, el Congreso todavía está a tiempo. No ha acabado la legislatura, todavía lo pueden tratar, todavía pueden Todavía lo proponerlo, puede hacer. todavía lo puede hacer. Vamos a ver cuál es el trabajo del Congreso en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy amable. Muy amable también. Era entonces el doctor constitucionalista Enrique Gersi, que estaba con nosotros hablando sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional que deja carta abierta a que terroristas sentenciados puedan tener función pública en el Estado o que puedan postular. Vamos a ver qué es lo que dice el Congreso en este sentido. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.